presenta WowMX.tv. Hola amigos de La Hora Animal, es un gusto estar con ustedes nuevamente. Hoy es lunes y bueno, espero que estén en casita y bueno, quiero recomendarles pues nuestro cubrebocas. No hay que dejar nuestro cubrebocas a un lado por la pandemia que estamos viviendo, aunque ya estemos vacunados, es recomendable siempre traerlo. Y bueno, pues La Hora Animal tiene una colección de tapabocas. Miren, tenemos de mariposa, tenemos pues otro de la muñequita típica, tenemos pues de varios, tenemos de equipos de fútbol americano y bueno, ahorita le preguntamos a nuestro invitado especial del día de hoy a ver qué tal va con sus cubrebocas, ¿verdad? Pero bueno, aquí tenemos hasta de La Hora Animal, miren, buscamos de animalitos. Y bueno, amigos, pues el día de hoy vamos a tocar un tema que es muy importante para los seres humanos, que desafortunadamente pues no le damos el valor que es. Y es, ¿qué haríamos sin las abejas? Y para este tema, ¿quién mejor que nuestro invitado especial, que es Gerardo Quintos? Bienvenido, Gerardo, ¿cómo estás? Hola, buenos días todavía. Bien, muchas gracias. Qué Gracias por bueno. invitarme a tu programa. No, gracias a ti por tu tiempo, porque sé que andas muy ocupado, Sí, pero bueno, no, te diste un espacio para venirnos a contar acerca claro. de las abejas. Así Yo te es. quisiera preguntar, ¿cómo podemos describir a las abejas? Bueno, ahorita en la presentación que tengo, Ah, vienen así como las características. Es que viene así un modelo de abeja y tienen todas las características, pero básicamente lo que las abejas tienen es, por ejemplo, en el caso de las abejas nativas, a veces las confundimos con avispas, porque no tenemos así como el ojo entrenado para poder definir bien qué es una abeja. Y las abejas lo que tienen es un aparato bucal alargado y pelos complejos, entre otras características que ahorita voy a mostrarles. Pero básicamente para poder encontrar una abeja y decir, pues, esta es una abeja, es pues que tengan esto, un aparato bucal que es así como alargado, que le permite succionar el néctar de las flores, y pelos así complejos, como con forma de plumas, que le permiten colectar el polen y llevarlo a sus nidos. claro. Y bueno, básicamente una abeja es un insecto, ¿verdad? Exacto, son insectos. Ok. ¿Es cierto que hay más de 20,000 especies de abejas? Sí, hasta la fecha se saben que hay más de 20.000 especies, exactamente. En México tenemos una riqueza muy grande, somos el segundo país en diversidad de abejas. Tenemos más de 1.900 especies y Wow. algunas son incluso endémicas de aquí de la zona, de nuestro país. Ah, muy bien. Ok, pues porque nosotros hemos escuchado nada más que hay reinas y cosas así como un poco aleatorias, pero no hemos Exacto, tenido toda la información así en conjunto para darle el valor debido que tiene este insecto, ¿no? exacto. Y la verdad, cuando tú escuchas, es que a lo mejor no podemos concebir la vida de los humanos sin abejas, es cuando dices, ah, caray, pero ¿por qué no? Te llama la atención y empiezas a investigar y a ver, Investigar. pero cuando tú ves una abeja dices, ay, sexy, me va a picar, ¿no? Te Tampoco no. apachurras, exacto. Exactamente. Y desafortunadamente, por ejemplo, en Estados Unidos ha bajado las colonias de las abejas en un 30%. O sea, es Exacto. una cantidad muy considerable, ¿no? Ujú. Pero bueno, si quieres compartirnos tu presentación, por Claro. favor, Gerardo. A ver, No te puse no. compartir, pero creo que ahí ya te puse la función de compartir, a ver si te da. ¿Se ve? Sí, perfecto. Ahí Sí, a está, ver. perfecto tu presentación. Ok. Bueno, ¿ya comienzo? Sí, por favor. Si Ok, nos ok. pudieras, no sé, creo que vas a empezar con las características de las abejas. Sí, las características de las abejas, para Perfecto. empezar. Bueno,
Buen día a todos. Mi nombre es Gerardo Quintos Andrade. Estudio en la Universidad Veracruzana. Apenas estoy en licenciatura. Y básicamente me interesa lo que es la sistemática y la conservación de abejas nativas. En este caso les voy a dar una presentación que se llama Conociendo las abejas de México. Pero para empezar, vamos a ver qué es una abeja. Como dije antes, son insectos que pertenecen al orden Hymenoptera. El orden Hymenoptera, a ver, voy a activarme un puntero. ¿Por qué te gustan tanto las abejas? Bueno, es una historia muy larga. A mí desde niño me gustan los insectos, escarabajos, avispas, moscas, casi todo insecto me llamaba la atención porque pues, eran muy pequeños y tenían así formas muy interesantes. Y pues cuando entré a la facultad todavía no me decidí yo por qué grupo trabajar. Hasta que pues empecé, bueno, vi un libro que decía Abejas de las Orquídeas, ahorita se los voy a enseñar cuáles son esas. Y me llamó mucho la atención y estoy leyendo y buscando artículos y todo eso porque estaba yo fascinado con esas abejas. Hasta que pues finalmente dije, bueno, pues si están muy bonitas esas, ¿por qué no veo qué más hay aparte de abejas de orquídeas? Y ahí fue cuando empecé a investigar más de otros grupos y todo eso. Compraba yo libros, veía un montón de artículos y todo eso. Y al final, pues sí, me acabé quedando con abejas. Es un grupo muy importante y bastante interesante. Y lamentablemente aquí en México hay poco estudio sobre ellas. O sea, conocemos una gran cantidad de especies, pero todavía falta mucho por conocer bastante. Claro. Yo te pregunto porque es raro encontrar una persona que le interese las abejas, ¿no? La, Sí, es muy raro. la mayoría de la gente se va por mamíferos y demás, ¿no? Después viene pues lo que son reptiles y demás, pero insectos, así como que va bajando el número de personas interesadas, ¿no? Sí, es muy poca el interés que tienen hacia este grupo. Exacto, pero la importancia es mucha y tú nos los vas a platicar. Sí, o sea, la importancia de los insectos le gana a cualquier ser vivo. Bueno, comparado con las plantas, pues se van dando igual, pero en el caso de los insectos sí es mayor la importancia que ellos tienen para los ecosistemas, aunque no nos demos cuenta de ello. Exactamente, eso que dices es muy importante porque desafortunadamente, pues por ejemplo, animales que no son de nuestro agrado es lo que hacen posible esto, ¿no? Por ejemplo, los murciélagos, las ratas y pues las abejas, ¿no? Que las abejas son muy lindas, ¿no? No se compara con los murciélagos ni con las ratas, pero bueno, ya no te interrumpo más y bueno, cuéntanos, por favor. Bueno, en el caso del orden Hymenoptera, es el grupo en el que se encuentran lo que son las avispas, las hormigas y pues en este caso las abejas. Se conocen unas 27 familias de todo Hymenoptera, pero de abejas, que se llama clado antófila, solamente hay 7. Se encuentran en gran parte del mundo. Las abejas es un grupo muy antiguo de himenópteros. Aparecieron hace 125 millones de años, o sea, cuando todavía había dinosaurios. Ellas aparecieron, evolucionaron en ese momento, gracias a los eventos de radiación de las flores. Es decir, cuando empezaron a surgir las plantas con flor, ellas aprovecharon pues que estaban apareciendo esas plantas y pues evolucionaron, se daron la forma de abeja, los hábitos de abeja y empezaron a convivir con esas flores, a interactuar. Y de esa forma es que ocurrió un evento de radiación tanto de abejas como de flores. Por eso es que hay tantas especies de flores en el mundo. Claro, muy bien. Y bueno, hay 7 familias de abejas. Notritidae es es la más pequeña, que son estas. Se encuentra solamente en Australia. De ahí sigue Andrenidae, que es estas abejas así un tanto, pues, a veces no tienen pelo, son algo raras. Aquí en México es la familia que tiene mayor cantidad de especies, ahorita vamos a ver por qué. Y esta familia se encuentra en gran parte del mundo. También de igual manera está Coletidae, que, a ver, voy a quitar un poquito la ventana. Ajá. Coletidae, que son estas familias, esta familia que tiene una lengua como bífida, parece de serpiente. Y lo que ellas hacen son nidos envueltos en una especie de poliéster, que ellas secretan en su abdomen, secretan una especie de poliéster que envuelve las provisiones del nido y el huevo que se está desarrollando ahí adentro. De ahí sigue Melitidae, que es otra familia muy rara. Hay mayor cantidad de especies en el viejo mundo. Aquí en América solamente hay unas cuantas, y de hecho en México tenemos unas 20. No es mucha la cantidad. Alictidae, que son esta familia de abejas un tanto alargadas, de antenas largas y de colores muy brillantes.
Megachilidae, o sea, estas muy importantes, son polinizadoras muy importantes de algunos cultivos, como la alfalfa, como los girasoles, varias plantas así muy, pues, de importancia humana, pero pues que no sabemos considerar bastante. También Daisygreapidae, que es esta familia muy grande, que es la que tiene mayor cantidad de especies, pues, básicamente todo el mundo. Esta familia tiene formas muy grandes, muy pequeñas, tiene varios tipos de hábitos, es de las más diversas que hay en todo el mundo. Y pues en México también tenemos una gran cantidad de especies. Claro. Y en total lo que hacen son 20.123 especies hasta la fecha. Bueno, hasta donde tengo contado, que son esa cantidad de especies en todo el mundo descritas. Y como podemos ver en esta imagen, es una gran cantidad de formas, de tamaños, de colores, y que se convierten en conductas, en hábitos muy distintos que permiten interactuar a estas abejas con distintos tipos de flores y crear relaciones muy, muy personales entre esos dos organismos. Es decir, si una planta no encuentra esta abeja, la abeja muere, y viceversa. Si la abeja no puede encontrar esta planta que necesita para alimentarse, pues la abeja muere. Y esta pues es un pequeño póster que hice de varias fotos que encontré de de varios grupos de abejas que hay en el mundo. Está hermoso tu póster. Yo te quisiera preguntar, entonces entendemos que las abejas están en todo el mundo menos en la Antártida, ¿verdad? Exacto, exacto. Ok, y pues, es por obvias razones. Ahí Sí, pues, sí, casi ningún animal se encuentra ahí, ¿no? exacto. Ok, y bueno, yo te quiero preguntar, nada más para rectificar. Eh, Depende del tipo de abeja, ¿es la flor que ellos van y toman el polen? ¿O puede ser de todas las flores, toda la gama de especies? Pues ahora sí, lo que dijeron todos los videos, depende de la especie, el que se vaya a hablar, porque hay especies de plantas que su forma ha evolucionado de tal forma de que permita que solamente una especie de abeja quepa dentro de esa flor. Ah, ok. Si es otra, pues no entra o está muy pequeña y no la puede polinizar. Por ejemplo, en el caso de las orquídeas, un ejemplo es que esta es una abeja de la orquídea, hay algunas especies de estas orquídeas que tienen una forma muy específica que permite que solamente una especie de abeja quepa. Pero si hablamos, por ejemplo, de un abejorro, que son abejas sociales, ellas son más, se llama poliléctico, que eligen distintos tipos de flores sin diferenciarlas y pueden polinizar una gran cantidad de especies. Por ejemplo, las apis mellifera, que también son abejas sociales, ellas lo que hacen es polinizar gran cantidad de flores por la demanda de polen que tienen en su colonia, la demanda de recursos. Por eso es que ellas no se especializan tanto. Claro. Gerardo, para nuestros amigos de la hora animal, ¿nos podrías platicar qué es la polinización? Perdón, a lo mejor te estoy Claro. sacando de tu presentación, No, pero para no, que no, no. puedan entender todo el concepto. Claro. La polinización es, pues, así estrictamente, el evento en el que pasa de que el polen de una flor llega al ovario de una flor o incluso de la misma. En el caso de la misma se llama autopolinización, pero si es de otra flor, pues es solamente polinización. Puede ser por varios tipos de factores, por viento, por agua y por animales. En este caso las abejas, pero hay otros grupos como las mariposas, las moscas, e incluso algunos monos pueden ser polinizadores de algunas especies de árboles. Ok, muy interesante. Por eso es tan importante la abeja, Exacto. la Y de función. hecho, de las abejas es de donde, pues es el grupo que tiene mayor cantidad de especies que polinizan. Y en el sentido, pues, económico, nosotros dependemos de la polinización de las abejas. El 70% de los cultivos dependen de la polinización de las abejas, no de otro organismo. Claro, ok, correcto. Me encantó tu póster. Gracias. Perdón, me pasé bastante. Bueno, en el contexto de México, tenemos solamente 6 familias. Notritidae es la única que está en Australia. Tenemos el resto en nuestro país, en nuestro territorio. Y tenemos 144 géneros, que son categorías grandes de organismos, pero en el caso de las abejas solamente se tienen registrados 144, que suman 1910 especies registradas. Algunas son endémicas, de hecho, y habitan en zonas templadas y secas, o sea, en los desiertos, en zonas boscosas, en praderas, llanuras, podemos encontrar gran cantidad de especies concentradas. De hecho, es en el norte del país donde encontramos mayor cantidad de esos organismos. Y algunos géneros son endémicos. En este caso está Stecantidium,
que es esta abeja de la familia Megachilidae. Este género es endémico de nuestro país, y también para Agapostemon, que es esta abeja como azul, como turquesa. Ay, qué bonita. Y algunas especies, pues algunos géneros tienen mayor cantidad de especies en nuestro país, como este caso que es Mexalictus. Otros como Dinagapostemon o Euglosas, también, que son las abejas de las orquídeas, que son que tienen gran cantidad de especies en nuestro país porque pues les gusta la riqueza natural que tenemos. No por nada tenemos 24,000 especies de plantas con flor. Wow, muy bien. Uh-huh. Y bueno, en el caso de la riqueza, estos son los géneros con mayor cantidad de especies. Le había dicho que en el caso de la familia Andrenidae es la que tiene mayor cantidad de especies. Es por este género que es Perdita, que es el que tiene mayor cantidad de especies en nuestro país, la mayor en el norte, y son 214 los que se han descrito hasta la fecha. Y cada cierto tiempo se van encontrando todavía más especies de este género, porque son muy específicas con las plantas del desierto. De ahí sigue Megachile, que es este género que se encuentra en casi todo el mundo, pero aquí en México es el segundo más diverso, más rico, con cantidad de especies, que son 106. De ahí Andrena, de ahí Pseudopanurgus, que también son de Andrenide, por eso digo que es la familia con mayor cantidad de especies. De ahí la Ceulosum, que está en Alictide, Coletes, que está en Coletide, y Centris y Melisodes, que se encuentran en Apide. Y de ahí Protandrena, ajá, que también está en Andrenide. Por eso es que Andrenide es la familia que tiene mayor cantidad de especies en nuestro país. Ah, ok, perfecto. Uh-huh. Muy bien. Oye, Gerardo, ¿y todas hacen enjambres o no? No, ahorita les voy a explicar esto. El tipo solitario, que es el tipo bueno, la forma social de abeja, que es la que domina entre todas las especies. La mayor cantidad de las especies son solitarias. Ellas hacen sus nidos así de forma independiente, no necesitan recursos de ninguna otra compañera ni nada de eso. Y el 10% de las abejas que se conocen son sociales. Entre ellas está Apis mellifera, de ahí otras 5 especies de Apis que se encuentran en el Viejo Mundo. Está Apis cerana, Apis japonica, un montón de Apis. Y las meliponas, que son las abejas que se encuentran aquí en nuestro país, o sea, en zonas tropicales del mundo, que son los meliponinos, que son estas abejas que también crean miel, pero pues lamentablemente no se les da la importancia que se merecen, ya que son de nuestro país. De ahí está el tipo cleptoparásito, que son algunas abejas que lo que hacen es, pues hacen lo que es como lo que es un pájaro cucú, que van a un nido, depositan un huevo y dejan que el padre de ese nido empiece a alimentar a ese polluelo que ni siquiera es suyo. También eso hacen estas abejas. Lo que hacen es meterse al nido de otra abeja, romper la celda, se comen el huevecillo que está ahí adentro, o la larva, lo que está ahí adentro, y ponen un huevo suyo para que esa abeja, ese huevo se desarrolle ahí dentro de la celda con los recursos que la otra abeja le dio a su nido, a su huevecillo. Abusadillas. Abusadillas. Y la construcción de celdas individuales, que es pues básicamente esto, o sea, por ejemplo, los panales de las abejas son unas celdas independientes en las cuales solamente se desarrolla un huevecillo. No va a haber 2, ni 3, ni un montón ahí adentro, solamente uno, ya que las provisiones solamente alcanzan para nutrir a un solo individuo. Claro. Ah, ok. Exacto. Muy bien. Y pues bueno, los nidos de las abejas son muy diversos. Hay en el suelo, por ejemplo, aquí en suelos arenosos, es donde les gusta anidar la mayoría. En la madera, que es donde se encuentran las abejas que visitan lo que son los hoteles de abejas, que son así los tubos de madera. Las abejas que anidan en la madera, pues son las que prefieren este tipo de nidos. De ahí otras anidan en huecos, así cualquier hueco que encuentren, por ejemplo, en las conchas de los caracoles, en los popotes, en los cables, en cualquier huequillo que vayan encontrando, ellos aprovechan para anidar ahí. Claro. De ahí otras que son constructoras, como las meliponas, que construyen sus nidos, así todos complejos. Algunos euglosinos, que son las abejas de las orquídeas, construyen nidos de cera, así con esta forma. Y de ahí otras son, pues, sociales o cleptoparásitas. Por ejemplo, este es un abejorro, creo que es Bombus impatiens, que es cleptoparásito. Ellos lo que hacen es una reina, va a un nido con algunos obreros, se mete al nido de otro abejorro, cualquiera, y empieza a matar a todos los obreros que allí están, y se queda con ese nido, y empieza a utilizar las provisiones que ahí quedan, para empezar a
a producir sus propios, su propia, pues ay, ¿cómo se dice? Su propia colonia. Ok. Y otras, como estas, pues que también son cleptoparásitas. Ah, ok. Oye, Gerardo, ¿cómo Ujú. pueden ser reinas y cómo pueden ser obreras? Bueno, en el caso de las abejas sociales, ellas sí tienen esa división de castas entre obreras y sociales. Aquí lo que depende es la alimentación que se les da a las abejas y el espacio en el que se le dé. Desde que una abeja está en el huevecillo, las obreras ya saben que va a ser una reina o que va a ser una obrera, porque las depositan en celdas especiales. O sea, las celdas en las que uno típicamente ve son las de las obreras, pero las de las reinas son más grandes y tienen una forma como de pildorita, son así alargadas. Y pues ahí les van cambiando la alimentación. Por ejemplo, cuando nace la larva, les van dando jalea real a todas, pero después de un tiempo, a las obreras les cortan esa dieta de jalea real y a las reinas les siguen dando jalea real, hasta que... Y esta jalea real tiene las suficientes proteínas para estimular los órganos sexuales de las abejas. Es decir, las abejas obreras son estériles y las abejas reinas son fértiles. También los machos son fértiles. Ah, ok. ¿Y qué tiempo de vida tiene una reina comparada con las obreras? Pues las obreras pueden vivir semanas, no es una vida muy larga, pero una reina puede vivir hasta 5 años. Pero solamente es fértil el primer año o los primeros 2 años. Ya hasta los 5 ya es cuando va perdiendo pues fertilidad. Y los machos pues tienen una vida temporal, se reproducen y mueren. Ah, ok. Pobre. 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 Ok. Y bueno, aquí lo que les decía yo son las diferentes interacciones que existen entre las abejas. Esto fue gracias a los eventos de diversificación que les había dicho antes. O sea, cuando aparecieron las plantas con flor, algunas se especializaron y otras se hicieron como que, pues lograron diversificarse en forma, pero también depender de varias especies de abejas. Y están lo que son las polilécticas, que, bueno, las abejas polilécticas son las que polinizan una gran cantidad de especies, sin distinción, sin nada. Por ejemplo, un abejorro pues va a polinizar lo que son frijoles, chiles, frutas, o sea, un árbol o una planta sin distinción alguna. De las oligolécticas son las abejas que van a polinizar plantas que solamente pues se encuentran en un mismo género o en una misma familia. Por ejemplo, estas que son las peponapis, Euceras peponapis, que son abejas que polinizan calabazas. Estas abejas solamente van a polinizar flores de calabaza. Ajá. Y solamente en este grupo se van a quedar, porque es el único grupo que ellas visitan. Y de ahí están las monolécticas, que son las abejas que solamente polinizan una especie de flor. En este caso, pues, los ebulocinos, que son los que solamente polinizan una especie de orquídea. Por ejemplo, esta coriantes, que es una orquídea de forma muy extraña. Claro. Otros ejemplos son algunas euforbiáceas, la familia de la Nochebuena. Ajá. Algunas especies de esa familia dependen solamente de una especie de abeja y viceversa. Claro. Ajá. Pensé que me iba a preguntar algo. Y sí, te iba a preguntar, pero no, no Ajá. quiero No, interrumpir. claro. Bueno, Sí, te quería preguntar cómo es su morfología de ellas, de las abejas. de las abejas. Sí. Ah, cierto, no puse la imagen. Bueno, básicamente lo que una abeja va a tener es bueno, aquí no se aprecia mucho. Aquí está. Bueno, ¿pueden ver así como esta rayita que se ve con esta bola? Ajá. Sí. Bueno, eso se llama pronoto. Esa es como una placa que las abejas tienen, pero bueno, gran parte de los himenópteros tienen, pero en uno se forma así completo. O sea, ellos llegan a atravesar completo o solamente se queda en una placa chiquita. Ah, En las abejas se queda a la mitad, solamente a la mitad, tocando este segmento que se llama tégula, que es una placa que conecta con las alas. Pero, pues, eso ya es como que cosa que uno tiene que ver bien al microscopio. Y otra parte que tienen es esto, que se llama ovitarso. Ese es un segmento de las patas que las abejas tienen aplanado y alargado, que en las avispas pues puede ser alargado, pero es en forma de tubo o muy ancho, no sé, tiene varias formas, pero en las abejas es aplanado y eso es lo que permite diferenciar a pues, una abeja de una avispa. También hay otras formas que se tienen que ver al microscopio, como es el caso de la venación de las alas, pero pues básicamente lo que las abejas tienen es pues lo que había dicho antes, que son los pelos complejos, así como en forma de pluma, y el aparato bucal alargado, que es el que le permite visitar flores.
Claro. Y pues los hábitos, o sea, una avispa no hace nidos con polen, ni con néctar, ni provisiones. Ellas utilizan carne de insectos o carne que vayan encontrando por ahí. Y una abeja lo que va a hacer es utilizar polen y néctar. O sea, es una avispa que cambió de alimentación, se hizo vegana, por así decirlo. Mira, interesante, ¿no? Sí. Y bueno, la importancia de las abejas en México, hay pues como dos formas de diferenciar esta importancia, que es la ecológica. Las abejas, pues como dije antes, son las que permiten pues el bienestar de los ecosistemas, que haya interacciones entre plantas, que sobrevivan especies de plantas en un entorno, ya que pues dan el favor el servicio de la polinización, el servicio ecológico, y algunas, las que niden en el suelo, favorecen en la oxigenación de este. Al momento en el que construyen sus nidos, dejan pues aire adentro de este nido y eso permite que se oxigene y que las raíces puedan pues entrar y crecer sin problema. Y son indicadores. ¿Esto qué es? Que a mayor presencia de abejas en un entorno significa que está mejor cuidado ese ecosistema o ese lugar. Aunque en algunas partes, como de ciudades, también pasa eso. Encontramos gran cantidad de especies de abejas, pero porque hay gran cantidad de especies de plantas, pero pues son puestas de forma artificial. O sea, ellos ayudan a indicar de que hay gran cantidad de plantas, pero que crecen por sí solas, plantas nativas. Y la importancia comercial, pues es el servicio de la polinización. No solamente dependemos de las abejas melíferas para la polinización, ya también hay algunas especies nativas que nos dan ese favor porque polinizan plantas que Apis mellifera no puede. Ellas no tienen como la interacción que tienen con esa especie de planta. Un ejemplo son las gilocopas, que son las abejas grandes, negras, que polinizan lo que es el maracuyá. Ah, ok. Bueno, yo leí que hay unas abejas que miden hasta 6 centímetros, ¿es cierto? Ajá, bueno, es una que se llama Megachile pluto, que solamente habita en Filipinas o en Borneo, en unas islas de ahí de Asia. Y es una abeja así, de 7 centímetros, Wow. y sí está muy, muy grande esa abeja. Ellas lo que hacen son sus nidos, hacen sus nidos en nidos de termitas. Ok. Y bueno, básicamente otro beneficio comercial que tienen las abejas son los productos apícolas, la miel, el propóleo, el polen, todo lo que uno le puede obtener a las abejas. Ah, También tanto a las apis melíferas como a los meliponinos, solamente que pues, no hay como tal una explotación muy bien hecha de miel de melipona, todavía nos falta crecer en ese sentido. no todas las abejas pueden dar miel, ¿verdad? No, solamente las sociales. De hecho, los abejorros dan miel, pero no es suficiente como para llenar un traste y venderlo. Por eso es que no se puede explotar. Y bueno, yo también leí, es impresionante Ujú. lo que tienen que viajar estas abejas para poder dar 1 litro de miel, De ¿no? miel, sí, es bastante el trabajo que ellas tienen que hacer para lograr pues, completar una buena cantidad de miel. Exactamente. Y bueno, actualmente las abejas pues pasan por muchos problemas. Aquí en este caso está la deforestación, la destrucción de su hábitat, que vamos acabando cada día con los bosques, con los terrenos. También otro evento que es la desertificación, en el cual una área pues pierde toda la vegetación y se vuelve inservible, se agrieta, se vuelve seco, ya no retiene agua, o sea, ya no sirve para nada, es una tierra que pues ya no, ni siquiera para la agricultura nos va a servir, y pues para las abejas pues mucho menos, no pueden hacer sus nidos ahí en esos lugares. Eh, También está el cambio climático. Bueno, aquí está la imagen, ¿verdad? No la había visto. Mira, ya encontré el dato, perdón que te Ujú. interrumpa, pero para No, 1 kilo de claro. miel necesitan 4 millones de visitas para producir 1 litro de Un miel. litro de miel, Imagínate, 4 millones. exacto. Ven. Pero pues no es una tarea que se eche solamente una abeja, sino que son toda la colonia, pues va y se reparte esa labor. Por Claro. eso es que pues un solo cajón de abejas, pues se puede obtener, no sé, unos 2, unos 3 litros. No es una gran cantidad, pero pues sí es sí sí se logra esa tarifa de miel. Exacto, pero hay que valorar un poquito más este Exacto, producto, ¿no? Por el exacto. trabajo Que de darle más valor. insectos, ¿no? Exacto. Porque siempre que compramos miel, por ejemplo, a una persona, siempre estamos regateando. Ay, ¿en cuánto el frasco? Ay, no tan, ay, no, ¿cuánto es lo menos?
Imagínate Exacto. todo el trabajo que hay atrás, ¿no? Exacto, tanto de la abeja como el apicultor, pero pues ahora Exactamente, sí mayor el trabajo de la abeja y no recibe ninguna paga. exactamente. Y de ahí está el caso de las abejas invasoras, entre ellas Apis mellifera, que fue traída por los españoles en la colonia, Sí, pues ya tiene su gran historia. Ellas llegaron por el norte del país y empezaron pues a ser casi invasoras. Algunas por el mal cuidado que les dan los apicultores. Ellas hacen pues, agarran todo lo que tienen y se van a otro lugar a hacer su propio nido, porque no les gusta cómo los tratan los apicultores. No tienen como esos protocolos o esa ética que necesitan para tratar bien a sus abejas. claro. Oye, Exacto. Gerardo, pero bueno, por ejemplo, en el campo, en donde pueden estar mejor, yo pienso, porque Ujú. cuando llegan aquí a la ciudad, a veces se vuelve un problema, ¿no? Pues sí, o sea, a la gente tanto le molesta como que haya abejas en su casa o que lleguen las abejas o son alérgicos, cualquier cosa. Y pues no les parece y acaban pues diciendo al apicultor que se vaya o que quite sus panales o todo eso. Y pues en el campo es donde les gustaría estar más porque no tienen tanto la contaminación como esos problemas. Y yo creo que están más protegidas, ¿no? Porque, bueno, te voy a platicar. Yo donde trabajaba, Ujú. estábamos en la colonia San Miguel Chapultepec, no sé si conozcas por ahí, No, no. pero hay muchos árboles, es una zona muy bonita. Y enfrente de la oficina, que es una casa inmensa porque ahí son propiedades muy grandes y hay mucha vegetación, hay una Ujú. notaría que también es un terreno muy, muy grande donde hay muchos árboles. Entonces en un árbol había un panal y bueno, se atravesaban todas estas abejas, pero la verdad sí ya era una cosa exagerada, ¿no? Que no podías, sobre todo se metían al comedor. Mi jefa, como bien dices, es alérgica a las abejas, Ujú. entonces su oficina estaba más afuera y bueno, un día se metió una y pues ahí tuvimos que sacarla como pudimos, a las dos, ¿no? Primero a ella y luego a la abeja por la ventana. Pero en el comedor había días, Gerardo, que no podías comer, de verdad, literal, de tantas abejas que había. Entonces, bueno, Ah, se llamó a los bomberos para que fueran a quitar el panal o lo cambiaran, o bueno, ellos saben mejor que uno, ¿no? Porque sí ujú. ya era una situación muy, muy, muy desesperante, ¿no? No podías ni comer. Y fueron los bomberos, pero bueno, estas personas nunca abrieron la puerta. Entonces, pues seguíamos años con eso, ¿no? Y bueno, a veces algunas de las personas que colaboraban conmigo me decían, es que Sofi, ya no puedo, las mato. O sea, de verdad, o sea, porque no podías ni siquiera comer ni tomar agua, dejabas algo y estaba lleno de abejas, Abejas. ¿no? La verdad, bueno, pues es un problema muy serio para uno, pero es muy, muy fuerte una decisión qué hacer con esas abejas, ¿no? Exacto. O sea, porque no puedes comer, no puedes estar sentada, pero pues también el matarlas sabemos lo que implica, ¿no? Ujú. Exacto, Entonces, exacto. no sé, en ese caso, pues, qué solución se pudiera dar, ¿no? Pues, de hecho, a mí casi a diario me preguntan, pues se me metió este panal o llegó y un panal y empezó ahí a hacer nidos ahí en mi casa y no sé qué hacer. Entonces, pues lo que yo les digo es que busquen un apicultor. La verdad, si llaman a los bomberos, ellos los van a matar. No van a hacer nada por salvar ese panal o por llevarlos a un buen lugar. Solamente les van a echar agua, las van a fumigar, los van a quemar, cualquier cosa, pero menos salvarlas. Ah, En ok, cambio, si las llevas con un apicultor, ellos van a saber qué hacer, tienen mejor equipo y aparte, pues se pueden quedar con esa colmena y pueden aprovecharla para ellos. claro. Exacto. Ah, ok, perfecto. Perdón que te interrumpiera, pero ¿No? sí, No, era no, no. importante porque, como tú bien dices, ¿no? Te preguntan en tu cuenta de Instagram, ¿verdad? Que no las vas a dar. Twitter o Facebook. Ok, al final nos das tus datos para que Claro. tus amigos de la hora animal te sigan Ujú. y bueno, perdón por la interrupción. No, no, no. Claro. Me gusta que me hagan preguntas, la verdad. O sea, Gracias. Pues es que sí, te tenemos que aprovechar, Gerardo. Si no, ¿a exacto. quién le pregunto después? No, pues sí. Y bueno, otro problema son las abejas invasoras. Esto aquí en México todavía no pasa, pero en otras partes como en Chile, como en en Canadá o en otros países,
todavía ya está esto, que son las abejas invasoras. Algunas personas no conocen lo que son las abejas nativas y acaban trayendo abejas de otras partes del mundo. Y se acaban, pues, quedando con ese lugar, acaban desplazando a las abejas nativas, es decir, las desaparecen de ese lugar y solamente, pues, acaban reproduciendo, expandiendo y, pues, hacen gran daño más que un beneficio. En el caso de Chile, en el caso de Canadá, otros países, está, por ejemplo, este Bombus, que es Bombus terrestris, que viene de Europa. Este abejorro fue traído a esos lugares porque la gente no conocía que había abejorros que podían polinizar sus cultivos. Ah, bueno, otro ejemplo. Los abejorros son los únicos que pueden polinizar lo que son los tomates y los chiles. Ah, Apis mellifera jamás va a poder polinizar un tomate o un chile porque no es una flor que esté diseñada para esta abeja. claro. Exacto. Y pues hay otras especies, por ejemplo, Megachile lignari, Megachile rotundata, que también es una especie de Europa. Ella también está haciendo estragos ahí en Chile. Otras gilocopas también están haciendo pues, sus daños porque la gente desconoce estas abejas nativas. Y bueno, pues sí, el desconocimiento es la principal problemática de que las abejas estén pasando por esos problemas de su baja de población de especies. Sí. Tanto desconocimiento por parte de los investigadores como de la sociedad en general, porque no conocen tanto de las abejas nativas y todavía no se ha hecho pues, un buen trabajo, una buena labor de investigación, al menos en nuestro país, para poder salvarlas. Claro. Ah, ok. Y bueno, aquí les había preparado una como guía pues sí, un pequeño como álbum o galería de las abejas que hay en nuestro país para que las vayan como conociendo. Y bueno, los separé por familia. Está Andrénide, que es el que tiene, como dije antes, como la mayor cantidad de especies, una de las más grandes. Y está Andrena, está Protandrena, está Pérdita, que es la que tiene mayor cantidad de especies, que son 214. Esas abejas son muy pequeñas, o sea, la mayor, o sea, una abeja de estas que vea midiendo como 1 centímetro es una muy grande. Generalmente miden 2 milímetros, 3 milímetros, 4 milímetros. Son abejas muy pequeñitas que uno va a pensar que son mosquitos o son cualquier otra cosa menos una abeja. Uno no se lo creería. También Pseudopanurgus, que son estas abejas como alargadas. La gran cantidad de estas habitan en lo que son los bosques, en zonas boscosas, en zonas como tropicales, de montaña. Y Pérdita, que habitan más en los desiertos. En el norte van a encontrar, pues, las 214 van a encontrarlas en el norte. Y en el sur se van a encontrar 1, 5, 4, o sea, no una gran cantidad de especies, porque no les gusta la flora de esa zona. De ahí sigue Melítide. Esa sí se encuentra totalmente en el norte, en zonas desérticas, sobre todo en la zona de Baja California. Aquí tenemos dos géneros. Uno es Melita, con una sola especie, que es Melita californica, es esta, perdón. Y Esperapis, que son estas abejas, que son así como muy pequeñas, y lo que hacen es que cuando visitan una flor, como que levantan las patas. O sea, están así, se posan en la flor y levantan así las patitas para retener ahí el polen. Perfecto. De ahí sigue Coletide, que son esta familia, pues tiene muy pocas especies, pero no dejan de ser de gran cantidad de formas, de tamaños, de hábitos. Y como dije antes, lo que tienen son una lengua así como bífida, como de culebrita, y hacen sus nidos en esta especie de plástico, en ese como poliéster. Aquí pueden ver la bolsita de poliéster y está llena de sus provisiones, y aquí se puede ver un huevo, esta como manchita blanca. Bueno, aquí está una larva. Aquí es la división de la celda y aquí está una larva y otra larva. O sea, están así como pegaditas. Ok, en su metamorfosis, primero es el huevo, luego la larva y luego la pulpa. La pupa, La pupa, la pulpa. la pupa. La pupa, sí, ajá, es la forma en la que se viven sus estados de desarrollo. Okay. Entre larva pueden pasar como 5 mudas, o sea, es la larva y va cambiando así constantemente de piel conforme va creciendo. De ahí hasta la última, que pueden ser como a las 5 o a las 6 mudas, se convierte en pupa. Y finalmente, pues pasa cierto tiempo, depende de si la especie, el lugar donde habite, y se convierte en lo que es un adulto. El adulto vive menos que las larvas o que las pupas, pero pues es porque nada más lo que ellos hacen es reproducirse, crear sus nidos, visitar las flores y todo eso, y pues del agotamiento acaban muriendo, en el caso de las solitarias. Claro.
Ah, tiene una vida un tanto, pues, corta. claro. Oye, Gerardo, ¿es cierto que ellas se comunican por medio de una danza? Ujú. Las abejas sociales lo que hacen es crear una especie de danza como de unos ochos que van así en diagonal, que según la dirección en la que apunta hacia el sol, es donde las compañeras van a saber en dónde hay comida. Esta señal solamente es para saber dónde hay comida, dónde hay recursos o dónde hay pues cualquier cosa que les interese. Claro. Y pues va como, como digamos, una exploradora, se pone así junto a la entrada de la colmena y empieza a hacer sus ochos. Y según la dirección en la que apunte, es donde dicen, no, pues está por allá, es hacia allá es donde se encuentra lo bueno, y Vale. manda a sus compañeras a que vaya para allá a recoger esos, pues lo que esté ahí, que le haya gustado. Ah, muy bien. Ujú. Perfecto. Y bueno, en el caso de coletídeos tenemos lo que son las coletes, que son estas abejas peludas, que habitan en zonas así tropicales de bosque. Están Ilaeus, que esa diría uno que es una avispa, pero pues por las características que ya les había dicho, pues uno pues sabe que esto es una abeja, que tiene la lengua bífida y que hace pues sus niditos aquí con esta cosa. De ahí están las caupolicanas y las tiloglosas, que son abejas que solamente se aparecen antes de que se ponga el sol o antes de que salga el sol. O sea, en las primeras horas uno va a ver de estas abejas visitando algunas flores. Por ejemplo, entre las 6 de la mañana hasta antes de que salgan los rayos de sol, ellas van a estar polinizando porque siento que no toleran como tanta luz, entonces por eso es que empiezan solamente en esas horas. Ah, O sea, ah, tienen un periodo de visita muy corto. claro. Hablando de lo de la luz, ¿es cierto que hay abejas nocturnas? Sí, ahí se han descrito varias especies. De hecho, aquí en México es donde hay mayor cantidad de especies nocturnas. Hay por ejemplo, están estas, las tiloglosas, las coletes, otras que se llaman megaloptas, Odineropsis, algunas gilocopas, o sea, es una gran cantidad de especies y es un hábito que ha evolucionado en diferentes ocasiones, no solo, perdón, no solamente en una sola línea evolutiva, o sea, no solamente en un solo linaje, sino en diferentes ocasiones ha evolucionado este hábito. Ah, ok, Y lo perfecto. que les permite es visitar flores que abren solamente en la noche. Algunos cactus, algunas, por ejemplo, las huele de noche, no sé si sean de aquí de México, pero a lo mejor las visiten, que son plantas que solamente abren sus flores en ese tiempo. Exacto. Exacto. Huelen muy bonito. Sí, las he olido, están muy bonitas. Y de ahí están estas, que son quilícola, que son abejas que vienen desde Sudamérica, pero son aquí hay algunas cuantas especies, que son abejas muy pequeñas. De hecho, tengo unas cuantas fotos ahí en mi página, luego los pueden ver. Y, Claro. y son abejas muy pequeñas que se encuentran también en nuestro país. De hecho, aquí en México bueno, aquí en Veracruz se han descrito algunas cuantas, que son nuevos registros para nuestro estado. Y, y pues sí, o sea, ellas polinizan, por ejemplo, lo que son el albácar. Ah, ok. Algunas especies de albácar les gusta polinizar y otras plantas así como de flores muy pequeñas. ¿De qué parte de Veracruz eres, Gerardo? De Jalapa. Ah, ok. Oh, muy Ujú, bonito, mucha ujú. vegetación. Sí hay mucha vegetación. De ahí está lo que es las líctides, que son abejas, bueno, hay algunos casos de abejas como brillantes, metálicas, que pueden ser verdes, amarillas, azules. Y aquí hay unos géneros que me gustan mucho, que es Agapostemon, que son estas abejas. Bueno, los machos tienen estos colores que son verdes metálicos y algunas como con manchas negras y amarillas en el abdomen. De ahí Agapostemon, que esta es mi abeja favorita. Con ella casi empezó todo este rollo con las abejas nativas. Porque son abejas que tienen una forma muy particular de, de, de forma, o No, sea, sí, de su estructura. ¿eh? Es que si las ve uno al microscopio, se da uno cuenta de que sus antenas son como trencitas. O sea, Ah, son así las bolitas, se van así, uniendo. qué interesante. Y, ajá, y tienen las patas así como robustas, así como chonchas. Las patas traseras las tienen así como toscas y con púas. O sea, son unas formas muy impresionantes. Y se sabe muy poco de ellas. De hecho, siento que voy a investigar más sobre estas. O me voy a dedicar más enfocado a este grupo. Claro, Y otros también, pero pues básicamente con este es con el que me gustó mucho esto de las perfecto. abejas nativas. Es tu consentida. Mi consentida, exacto. Ok. Y
De ahí está Uvoclora, que son estas, verdes metálicos, algunas son rojas, algunas son como moraditas. Y las células, aunque este es uno de los géneros con mayor cantidad de especies aquí en nuestro país y con gran cantidad de formas. A este le faltan muchos estudios porque, o sea, conocemos unas 60 especies, pero, por ejemplo, el año pasado se describieron 2 más. Ya son 62 para nuestro país. Y pues siento que todavía hay muchas más especies por conocer. De ahí está Megáquile, que es una familia muy, pues también grande. Y ellas, como, bueno, no les dije antes, lo que tienen ellas es como unos pelos en el abdomen que se llaman escopas. Los megaquílidos lo que van a tener son esas escopas en el abdomen y otras abejas no los tienen. Entonces, por ello es que se sabe que esta familia, pues bueno, así sabemos identificar a los miembros de esta familia, porque las hembras tienen los pelos donde recogen el polen en el abdomen, no en las patas como el resto de las abejas. Claro. Y está el género Megáquile, que está Osmia, que son estas abejas tanto raras, Antidium, que son estas abejas, parecen avispas porque casi no les ven pelos, también está Coleoxys, es escleptoparásita, de hecho, ellas lo que hacen es invadir los nidos de estas, de Megáquile. Y bueno, Megaquilide lo que tienen es que algunas especies hacen sus nidos con hojas o con pétalos de flores. Ellas como que hacen circulitos de flores o de pétalos o de hojas y empiezan a hacer como cucurruchos donde van a meter a sus huevecillos y su néctar y todo lo que ellos provisionen para sus crías. Claro. Y aquí se pueden ver una foto de los nidos que ellos hacen. Pero bien que hacen su nido, ¿verdad? Ah, sí. O sea, ellas sí, o sea, diseñaron así perfectamente esa forma de sus nidos. Oye, Gerardo, perdón que te interrumpa. No. Te quisiera preguntar, ¿cuáles son sus depredadores de estas abejas? Pues tienen varios, sobre todo las aves. Las aves son el principal depredador de estos insectos. También algunas arañas, algunas chinches. De hecho, hay unas chinches que tienen forma de abeja. Ay, ¿de Y verdad? lo hacen para, como decir, no, pues ven, acércate, soy una abeja. Y se acerca la abeja y la acaba atrapando. Okay. Porque piensan, se mimetizan perfectamente con una abeja. Hemos visto en algunas películas que, por ejemplo, los osos se comen a las abejas. Es real, ¿verdad? Pues hay casos de que hay osos que atacan a los panales. Por ejemplo, pues un oso generalmente lo que come son bayas, son pescado, carne, o sea, tiene una dieta muy, muy grande. Pero en caso de que les falte energía, ellos recurren a la miel. Empiezan a atacar nidos de abejorros, de abejas, bueno, sobre todo de apis mellifera, que es la que pues está más a su alcance, lamentablemente está más a su alcance en zonas así de bosque. Y toman su miel, ajá. Pero ese hábito es algo raro. Eso ocurre más con algunos osos de Asia, que es los que tienen más, complementan más su dieta con miel. Ya el otro caso es algo extremo, que lleguen a recurrir a la miel. Claro. También podría ser los zorros, los zorrillos, el tejón, ¿no? Los zorrillos, los tejones, eso sí, por ejemplo, los tejones africanos, ellos sí les gusta atacar nidos de abejas, y sobre todo porque su piel es muy gruesa, o sea, ya están adaptados a atacar nidos. Por eso es que desarrollaron esa piel gruesa que les permite evitar ser picados por las abejas. Claro. Y Gerardo, pues yo también te quiero preguntar, ¿qué efectos causan los pesticidas para estos insectos? Pues básicamente, pues se acaban muriendo. Algunos pesticidas sí son algo fuertes y pues atacan una gran cantidad de organismos. O sea, uno lo compra, bueno, los agricultores los compran para atacar pues sus principales plagas, los pulgones, algunas chinches, algunas orugas, pero pues es un químico que ataca completamente cualquier cosa que pueda respirar ese aire y también a las abejas. O sea, acaban matando la plaga, pero también al polinizador de sus cultivos. Exactamente, ¿verdad? Exactamente. Una como contaminación agrícola, ¿no? Exacto. Ah, ok, perfecto. Y pues algunas plantas, algunas especies de abejas, pues ni siquiera se acercan, como que ya detectan ese químico y prefieren alejarse de eso. Y esos cultivos pues se quedan sin ser polinizados. Claro. Bueno, yo vi un dato que me llamó la atención que dice que las abejas pueden viajar 12 kilómetros, ¿es correcto? Hasta 12 kilómetros en un día. Pues supongo que las melíferas.
que tienen así como un rango de visitas, como que, pues fíjese que es muy corto eso. Hay algunas especies que llegan a visitar 40 kilómetros o recorrer islas completas. Por ejemplo, ahorita vamos a ver las abejas de las orquídeas. Ellas, algunas especies que habitan en el Caribe, visitan las islas completas. Recorren todas las islas en busca de orquídeas, en busca de pareja, en busca de comida, pero es un recorrido muy largo. Y ellas, y también su vuelo es muy rápido, también por eso. Ok, perfecto. Y bueno, los megaquílidos son importantes porque ellos, sin ellos no habría polinización de algunas especies de frijol, algunas especies de el alfalfa. De hecho, Megaquile rotundata es una especie que poliniza alfalfa, por eso es muy importante y por eso es que es invasora en otros lugares. Pero algunas especies de Megaquile también pueden polinizar este cultivo. De hecho, aquí en México también hay, por ejemplo, la osmia polinizan alfalfa. También otras plantas que polinizan son algunas, como asteráceas, que es la familia del girasol, la familia de la manzanilla. Algunas especies son, pues, específicas de esta familia de plantas. Y de ahí están los ápidos, que es, bueno, la familia Apidae, que en este caso están los meliponinos. Aquí en México hay 46 especies. Pues sí, son gran cantidad de especies que se conocen y todavía se van encontrando todavía más especies de este grupo. Claro. Algunos géneros como trigona, melipona, tetrapedia, paratetrapedia, bueno, tetrapedia, ajá, son algunos ejemplos, o que es nanotrigona, o escaptotrigona, o sea, ahí son unos nombres muy, muy complejos. Claro. Son algunos ejemplos de géneros de estas abejas. Algunas mieles de estas no son como queridas por las personas o no las explotan, porque, por ejemplo, esta que es Trigona fulviventris utiliza excremento para hacer sus nidos. Entonces la miel pues no se puede comer, puede pegarle una enfermedad a alguien a quien se le ocurra comerla. Pero, por ejemplo, los meliponas o estas que se me olvidó su nombre, para tetra, no, bueno, les dicen tenchelitas, no sé, algún nombre común. Esas sí son mieles que la gente pues explota en algunas zonas, en algunas comunidades, y que pues tiene hasta mayores propiedades que una miel normal, una miel que puede encontrar en el supermercado. Claro, ok, perfecto. Oye, y bueno, sabemos que el 20 de mayo, pues es el Día de las Abejas, ¿no? El Día de las Abejas. Para que nuestros amigos recuerden esta fecha. Y bueno, esta fecha se conmemora para 3 objetivos muy específicos. El primero, pues, es para llamar la atención de los políticos de los diferentes países para que, por favor, protejan a este insecto, a estas abejas, ¿no? El segundo... Bueno, de hecho, verdad que te interrumpa, no. No es el Día de las Abejas, sino el Día de los Polinizadores. Ok. Aquí lo que ellos buscan es, pues, que la gente se interese, que la gente se motive a cuidar a los polinizadores de cualquier tipo, no solamente abejas, sino colibríes, moscas, polillas, pues cualquier polinizador que sea, pues la verdad todos, pero sobre todo los que son importantes para la sociedad. Sí, recordar que dependemos de las abejas, ¿no? Exacto. Y bueno, y la otra, pues obviamente proteger a estos insectos, ¿no? Exacto. Gerardo, pues se nos ha acabado el tiempo. Ay, ya se acabó. Se nos fue muy rápido el tiempo. Rayos. Pero si gustas, podemos hacer una segunda parte. Pero bueno, ya okay. Ahorita se nos acabó el tiempo y bueno, te doy las gracias. Y bueno, amigos, muchas gracias por haber estado con nosotros el día de hoy. Gracias a quien nos vaya a ver ahorita. Claro que sí. Y bueno, esperemos vernos muy próximamente con Gerardo para que nos siga platicando de este maravilloso insecto. Y bueno, cuídense mucho, amigos. Y bueno, acuérdense de nuestras redes sociales. Los esperamos. Cuídense. Hasta pronto. Hasta luego. Hasta pronto. Bye. Bye. Wow, MX.tv